La mitad del territorio de España está ocupado por bosques, unos 28 millones de hectáreas de espacios forestales que generan paisajes únicos y bellos, que proporcionan oxígeno y que regulan el clima, que nos proveen de materias primas y alimentos y que son el hogar y refugio de flora y fauna. Pero nuestros bosques están en peligro. Amenazas como los incendios o la pérdida de biodiversidad se están recrudeciendo debido al cambio climático, poniendo en riesgo su existencia y, por tanto, todos los servicios que prestan. Pero hay margen para actuar y proteger a estos valiosos ecosistemas, como ha demostrado el proyecto Life Soria Forest Adapt. Las soluciones pasan por encontrar acciones eficaces y escalables para adaptar los bosques al cambio climático. En eso se ha centrado un grupo de expertos de diferentes disciplinas durante 4 años en la provincia de Soria. Gracias a la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea, se han generado herramientas que permiten hacer más resilientes nuestros escudos naturales. Se ha trabajado en unas 200.000 hectáreas de bosque público y en terrenos privados susceptibles de implantar programas de forestación, especialmente de reforestación de tierras agrarias. Es un proyecto que busca la adaptación de los bosques al cambio climático. A través de una serie de estudios científicos de las diferentes especies en la provincia de Soria, se obtienen una serie de datos de cómo han reaccionado o cómo han evolucionado con un clima pasado y a través de una modelización del clima futuro se combinan estos datos, entonces podemos ver cómo se van a desarrollar estas especies en esta provincia. Y con estos datos se pueden tomar una serie de medidas, de gestiones y normativas que se incorporarán a la normativa regional para que se tengan en cuenta criterios de cambio climático a la hora de gestionar la masa forestal. Queremos tratar las masas forestales para que se adapten mejor a los cambios de temperatura y a los cambios de precipitación, introduciendo medidas, épocas distintas para cortar árboles, menos árboles que se corten en unos sitios o más en otros, variar la silvicultura para conseguir que el bosque siga siendo lo más productivo posible en todos sus aspectos productivos, no solo de madera, sino de hongos, de resinas, de piñones, de todos los productos forestales. Podemos irnos a largo plazo, por ejemplo, al periodo comprendido entre el año 2071 y 2100 y consultamos cuál es la predicción de idoneidad. Este color granate nos señala que la superficie que antes era idónea para esta especie deja de serlo a futuro, desde un punto de vista climático. El objetivo final es que sea un modelo exportable a otras provincias de la propia comunidad autónoma o incluso a otros niveles y con otras formas de trabajar a otros países de Europa, porque no todo el mundo tiene los mismos ecosistemas. Desde la ciencia, la tecnología, la administración pública y las empresas, este grupo de expertos se ha unido bajo el liderazgo de la Fundación Global Nature, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección de la naturaleza. Soria ha sido la elegida al ser una de las zonas de Europa con mayor historia, conocimiento y éxito en el cuidado y gestión de nuestros bosques. Gracias a estos fondos europeos se ha diseñado una herramienta, Forest Adapt Tool, que permite identificar riesgos de impacto del cambio climático sobre la distribución de especies forestales y cuyo fin último es incluir medidas de adaptación en los planes de gestión forestal públicos y privados. Y lo que estamos haciendo es cruzar los datos de crecimiento que estamos obteniendo de las diferentes especies de árboles con las variables climáticas del pasado reciente. Entonces, con las variables climáticas del pasado reciente y estos datos, podemos ver cómo el clima ha afectado a estos árboles. Y sabiendo luego cómo van a ser las proyecciones de aquí a final del siglo, podemos entender cómo estos árboles se van a comportar de ahora hasta 2100. Y entonces podemos diseñar las mejores estrategias de adaptación que serán luego incluidas en los planes de ordenación de la región. Gracias a los datos también tenemos la suerte de que hay proyecciones con bastante consenso científico, proyecciones para las próximas décadas que son bastante preocupantes en cuanto a que los distintos escenarios de regionalización de cambio climático nos dan datos en los que las temperaturas máximas, por ejemplo, en esas altitudes en Soria, pueden subir en las próximas décadas hasta 2 y 3 grados. Los bosques son escudos protectores frente al aumento de las temperaturas, aportan humedad, combaten la erosión, fomentan la biodiversidad y sobre todo son sumideros de carbono que captan el CO2 contaminante.
La crisis ambiental actual exige poner en marcha medidas de adaptación que conviertan estas grandes masas forestales en ecosistemas más resilientes, capaces de sobrevivir a los incendios o a las temperaturas extremas. Se trata de buscar oportunidades para salvar nuestros bosques y asegurar su futuro. Para conseguirlo es imprescindible fomentar una gestión forestal sostenible adaptada a la lucha frente al cambio climático e implicar a los actores del territorio. En los últimos años, con el uso de otros sistemas de calefacciones, de gasoil, pues estaban dejando de utilizar las leñas, ¿no? Hoy en día, bueno, pues se están volviendo otra vez a utilizar, se están requiriendo cada vez más biomasa, y bueno, eso es una forma de gestionar el ecosistema desde el punto de vista tanto favorable por la utilización de esas leñas para calentamiento o para biomasa como tal, y también una forma de disminuir el riesgo de incendios, porque al final estás disminuyendo la carga de arbolado, de arbusto, metiendo al ganado y favoreciendo esa masa para el combate contra los incendios forestales. Otro aspecto que está asociado al cambio climático son los incendios. Los incendios tienen razones con la distribución de las especies y con la forma de las masas, pero también tiene que ver con la existencia de grandes olas de calor. Una ola de calor muy fuerte hace que los bosques se puedan quemarse más rápido, y además que cuando se quemen, el propio calor que está generando el incendio pueda retroalimentar el incendio, generando lo que llaman un vórtice de fuego. Entonces, hay muchos factores que hacen que es importante que adaptemos la silvicultura y la gestión del territorio para hacer frente a ellos, para tratar de mitigar, de reducir su impacto. Estamos montando unas cámaras de calentamiento, de elevación de la temperatura. Estamos generando una especie de invernadero aquí en medio del monte, porque sabemos que cuando elevas la temperatura cambian las especies de musgos. Hay muchísimas especies de musgos y son muy sensibles a la temperatura, y entonces vamos a ver qué ocurriría qué tipo de musgos van a venir aquí si se eleva la temperatura unos 2 grados, que es lo que va a ocurrir con esto. Y podremos deducir qué es lo que va a pasar dentro de 50, 60, 70 años, que es cuando se prevé que la temperatura del ambiente de toda la provincia aumente más o menos esos 2 grados. Los bosques que hoy en día disfrutamos son el resultado de la intensa interacción humana a la que han estado sometidos, constituyendo paisajes que se han ido manteniendo durante siglos mediante su aprovechamiento agrosilvopastoral y que no han sido ajenos a las vicisitudes históricas vividas a lo largo de la historia. Es necesario unir gestión forestal y conservación para la supervivencia de los montes, mantener las actividades productivas sostenibles y los servicios ecosistémicos. Así se genera un círculo vivo que ofrece oportunidades de futuro a los habitantes de las zonas forestales. Es por esto que Life Soria Forest Adapt ha trabajado con una visión global en la que trata de asegurar, con las necesarias inversiones y la actuación coordinada de los distintos profesionales cualificados, el equilibrio, la diversidad y la resiliencia de nuestros montes. Este proyecto surge a partir de las lecciones aprendidas y de las herramientas creadas en el proyecto agrario que se ha desarrollado, como digo, en Castilla-La Mancha, e intentamos que sea un gran proyecto piloto que podamos adaptar también a las grandes zonas forestales de Castilla-La Mancha, como la Serranía de Cuenca, las zonas de Sierra Morena o las grandes serranías de Albacete. A un lado campos de cultivo y otro lado sabinar. Estos sabinares están colonizando campos de cultivo que se han abandonado, porque la sabina es especie muy longeva pero también muy dinámica. En cuanto encuentra zonas de campos abandonadas, rápidamente las coloniza y puede llegar a formar extensiones muy tupidas. El bosque no son solo árboles, el bosque es un hábitat de muchas especies vegetales y animales que necesitan esas mismas condiciones para seguir sobreviviendo. Entonces, cuando cambia el clima, cambia todo, y hay que intentar ver de qué manera ese daño que va a hacer el cambio de clima es menor. Como veis, las líneas negras marcan el fin de cada año, porque a veces medimos anchura de los anillos, otras veces medimos el tamaño de las células, cuando hacemos cortes histológicos, o otras veces miramos incluso los isótopos de carbono, o sea, la composición de la madera. Y la composición nos dice, por ejemplo, si ha pasado sequía o no ha pasado sequía. Con esa información somos capaces de inferir cuál ha sido el ambiente al que ha estado sometido ese árbol, tanto climático como de posibles competencias generadas por vecinos, enfermedades, afectación por incendios, cualquier aspecto relevante que le ha podido afectar a la hora de fijar madera y secuestrar carbono, que al final es el fundamento que hace que los árboles sean
favorables para mitigar el cambio climático. Para poner en marcha en terreno acciones concretas que hagan más resilientes nuestros bosques frente al cambio climático, también es necesaria la implicación de las empresas. Life Soria Forest Adapt ha contactado con entidades y las ha llevado al terreno para enseñarles el trabajo de quienes viven por y del cuidado del bosque. Apoyar económicamente trabajos como cortafuegos, desbroces, podas, entresacas o la reintroducción de la ganadería extensiva convierte a las empresas en aliadas de la conservación de nuestras masas forestales. Varias acciones coordinadas por la Fundación Privada Empresa y Clima con el apoyo de Global Nature han permitido crear formas de inversión para impactar en la riqueza natural del bosque, en la lucha contra el cambio climático y en el tejido empresarial del territorio. Las llamadas soluciones cero son ejemplo de esta línea de trabajo, paquetes de inversiones como Incendios Cero que han conseguido unir al proyecto LIFE a empresas como Redeia. Se han implicado muchas empresas de diferentes sectores y diferentes tamaños en este proyecto, pero a la vez se han implicado de verdad, es decir, están calculando sus emisiones, calculando su huella de carbono y mirando de compensarla, aunque sea voluntariamente, en proyectos como este. En España lo de plantar árboles no funciona. Tenemos una escasez de agua tremenda, los incendios son un problema tremendo, entonces lo que tenemos que ver es la posibilidad de conservar los sumideros, que son esos bosques, y para conservar esos bosques necesitamos crear créditos de carbono asociados precisamente a esa conservación que no solamente genera sumideros de CO2, sino, como decíamos, también beneficia a la población, genera una economía, hay un montón de productos, hay turismo, hay actividades recreativas, entonces bueno, las empresas pueden apostar, en vez de por plantar árboles, por conservar esos bosques como auténticos sumideros de CO2 y de biodiversidad. El principal problema y el grandísimo reto al que se enfrenta nuestro país ahora mismo no son realmente los incendios forestales, es el abandono de las superficies forestales de nuestro país. Lo que estamos buscando es disminuir el riesgo que se va a producir debido al cambio climático, a esta situación que vamos a tener de cambio climático, ese riesgo de incendio que vamos a tener en masas forestales a partir de ahora. A través de una serie de medidas, de unos cinturones contra el fuego, vamos a conseguir limpiar de combustible todas esas zonas. En España, los bosques no son solo terrenos frondosos, existe un mosaico diverso. Es necesario entender al detalle las características de cada monte para ser exitosos en la adaptación. La tecnología es la respuesta, en este caso concreta, la herramienta Forest Adapt Tool, que estará disponible para tratar de escalar su capacidad de predicción a todos los bosques del sur de Europa. En este camino hacia la gestión sostenible son también imprescindibles los sistemas de certificación forestal FSC y PEFC, ambos socios clave del Life Soria Forest Adapt. El proyecto en su conjunto es una forma de medir qué va a pasar en el futuro y qué medidas hay que tomar en el presente. Y esta herramienta lo que nos ayuda es a ofrecerle esa información a los propietarios para que ellos puedan ir tomando esas decisiones y, por lo tanto, obtener una masa forestal en el futuro que dé garantías de que va a ser sostenible, que es el objetivo del sistema de certificación PEFC. Desde el sistema de certificación FSC ya trabajamos en medidas de adaptación para hacer frente a los efectos del cambio climático. Llevamos años trabajando en incorporar esas medidas a nuestros sistemas internos de gestión, y cuanta más información exista sobre el tema para que los gestores puedan tomar esas decisiones, pues mucho mejor. Para nosotros es una herramienta que pensamos va a ser de gran utilidad, tanto para nosotros como funcionarios del sector público, pero también a los propietarios particulares, porque bueno, te va a marcar los escenarios en los que nos hemos movido en el pasado en estas especies, y bueno, en una cuadrícula de 1 kilómetro cuadrado, que es un nivel de detalle bastante bueno a nivel forestal, pues establecer esos modelos predictivos a distintos escenarios de cara al futuro. La certificación forestal es crucial para evidenciar la gestión sostenible de los bosques. Permite a los silvicultores y gestores forestales demostrar que las prácticas que aplican en sus bosques son sostenibles para satisfacer las necesidades actuales y las de las generaciones venideras. Porque el futuro pasa por entender el uso multifuncional del bosque, es decir, el potencial que también tiene para nuestro bienestar, para el ocio y la salud. Para el bosque es muy importante porque al final lo que hacemos es
conservar el entorno. El ser humano viene aquí, hacemos las actividades y contribuimos a gestionar y a conservar la naturaleza. Nosotros siempre decimos que esto es nuestra oficina. Cuando viene la gente de fuera a hacer este tipo de actividades, lo que hacemos es inculcar ese respeto a la naturaleza y ese amor por la naturaleza. Nuestra principal función como educadores ambientales es explicarle a la gente cómo funciona el bosque, qué beneficios tiene, qué podemos aprovechar de él y sobre todo cómo gestionarlo para que eso sea sostenible. Y uno de los recursos más importantes en estos montes es el tema micológico, donde hacemos, yo les llamo paseos sin cesta, paseos con el visitante, pero no vamos a coger setas. Tenemos 15 montes piloto en toda Soria, 10 públicos y 5 privados. En todos ellos ponemos este cartel identificativo tanto para que los gestores y propietarios como las visitas puedan ver que aquí hay un proyecto teniendo lugar, aunque aparentemente esto es un bosque y no ocurre nada porque todo pasa muy despacio, pero para que la gente pueda informarse y entender lo que estamos haciendo, porque no solamente es importante trabajar en adaptación, sino contarlo y que se comprenda. La vinculación de la sociedad con el bosque es la clave de una correcta gestión de nuestras masas forestales para garantizar su conservación, preservación. Es eso, que el bosque lo tenemos ahí, que dependemos en gran medida de ello, ¿no? Del ecosistema forestal, de animales, plantas, hongos, etc. Hacerlos socialmente cada vez más utilizables, que la gente sienta que los bosques es un valor que tiene, no solo un valor económico, sino un valor recreativo y social. Fundación Global Nature es la responsable de la coordinación del Soria Forest Adapt, que ha sido posible gracias a la colaboración de muchos, pero sobre todo gracias al resto de socios. La Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, CSFOR, la Fundación Privada Empresa y Clima, FEC, el Forest Stewardship Council en España, FSC España, la Asociación para la Certificación Española Forestal, PEFC España, la Universidad de Valladolid, UBA y la Fundación General de la Universidad de Valladolid, FUNGE. Este gran equipo ha conseguido entender cómo minimizar incertidumbres sobre el futuro de nuestros bosques para asegurar su existencia y ofrecer herramientas que permitan pasar a la acción, aquí y en otros lugares. Y lo ha hecho con un presupuesto total de 1,5 millones de euros de fondos LIFE de la Unión Europea, el instrumento más importante en ámbitos del medio ambiente y la acción por el clima, generando grandes expectativas en torno al potencial de adaptar nuestros bosques frente al cambio climático y mostrando que estos escudos naturales que nos protegen a todos necesitan también de todos para pervivir en el tiempo. Al final es explicar a la gente que es perfectamente compatible si tú lo haces bien, si tienes unos estudios y una rigurosidad técnica, una certificación como estamos teniendo en nuestros montes, entre lo que es el aprovechamiento de los bosques y su conservación. Proyecto financiado con el apoyo económico del programa LIFE de la Unión Europea. Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor o autores de estos y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Comisión Europea.